Nosotros estamos ahora entonces viendo el capítulo 1 de Génesis, donde la Biblia registra acerca del principio del mundo, el principio de todas las cosas. Y lo más importante a recalcar es que en esta obra de la creación hay un único ser que lo pudo haber hecho y es nuestro Dios. Mucha gente dice, ¿cómo podemos saber que esto fue hecho por Dios? Porque en primer lugar, ningún hombre lo puede haber hecho. En segundo lugar, tampoco, como dicen los científicos, puede haber salido esto de la nada, de una explosión, lo cual es un disparate total. Porque dijimos que aunque sea mirando a una estatua de Moai, nos damos cuenta que eso es una obra de alguien inteligente, una obra de una inteligencia que haya hecho una estatua como la de Moai. Pero al vernos a nosotros mismos en el espejo y vernos qué clase de seres somos un ser perfectamente creado, tenemos un organismo que se crea mismo su autodefensa, cuando hay enfermedades empieza a crear métodos para protegerse, el mismo nuestro organismo empieza a desarrollarse, en fin, todo esto es una ciencia de alto nivel. No puede ser que si viendo un Moai decimos que alguien lo hizo, y mirándonos a nosotros mismos que somos un ser realmente súper sofisticado desde el punto de vista científico, que ni siquiera los científicos hasta hoy día pueden descifrar todos los secretos de nuestro cuerpo humano. Yo siempre le digo en estas reuniones de Pistis que ni siquiera hoy día los científicos saben cómo nace un bebé realmente. Todavía hay muchos secretos, muchos misterios acerca de eso. Todos sabemos que empieza a formarse entre la unión de dos gametos, que serían las dos células sexuales que empiezan a fundirse en un huevo, empieza a dividirse en dos células, 4, 8, empieza a dividirse así, y resulta que en un momento dado, una de esas células empieza a decir, bueno, yo ahora me voy a empezar a formar células de hueso de este ser. Y otra célula que está al lado dice, yo voy a empezar a desarrollarme en un corazón, en un hígado, en un riñón o lo que fuese. ¿Y cómo es posible que de misma célula que haya salido y en un momento determinado de la división empieza cada uno a saber qué parte del cuerpo del niño que va a nacer va a empezar a formar? Todo esto es un misterio total. Ni siquiera los científicos actuales saben cómo esto es producido de esta manera. Bueno, la única manera de explicar es que esto tiene que haber un ser súper dotado, inteligencia superior, quien puede haber creado de tal manera y haber programado los ADN, los cromosomas nuestros, de tal manera para que empiezan en un momento dado, como un programa de software de computación, empieza de ese momento a desarrollarse en distintos tipos de células. ¿Y quién puede haber hecho eso? Eso si no fuera un diseño de un ser superior, no se puede hacer. No es un resultado de una explosión, de una causa aleatoria. Pero ustedes saben cuando explota un volcán, lo que sale de un volcán son humos y piedras, todos irregulares, sin forma. O sea, no puede haber de allí salido un Moai. Entonces sabemos que nosotros no podemos ser un resultado de una explosión. Es un disparate total. Bueno, ya ahora nosotros sabemos que el mundo en el cual estamos viviendo, donde la Tierra, dijimos, está ubicado en un perfecto lugar con una cierta inclinación de 23 grados y medio, de tal manera para que esa inclinación nos pueda dar las estaciones para que uno siembra la semilla, puedan florecer y hasta dar frutos. Está todo programado. La distancia que está la Tierra ubicada cerca del Sol o la distancia que está junto con otros planetas que forman un equilibrio total para que la Tierra empiece a girar de tal manera con esos días, con esos años, para que todas las cosas, usted mira alrededor un árbol o las flores o todas las plantas o todas las vegetales que crecen en el campo, todo está diseñado de tal manera para que nos pueda dar estos alimentos. Y todo este gran proyecto, una maquinaria perfecta, todo este universo que Dios creó en esta tierra para que el hombre pueda vivir, no puede ser jamás un resultado de una casualidad, sino todo hubo un propósito de un creador. Y este creador no es ni más ni menos que nuestro Dios. Pero lo más sorprendente de todo esto es que nuestro Dios no es visible, es un Dios invisible.
porque nuestro Dios es un espíritu. Y tenemos que entender que lo que es un espíritu es un ser como nosotros, igual, que tiene emoción, que puede pensar, que tiene voluntad, tiene personalidad, pero lo que no tiene es este cuerpo visible que tenemos todos nosotros. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? No podemos subestimar a un espíritu porque no lo vemos. ¿Por qué? Porque los espíritus son a veces mucho más superiores que nosotros. Hasta un ángel es mucho más superior que uno. Solamente que no tiene cuerpo visible, pero tiene carácter, tiene pensamiento, tiene inteligencia. Y nuestro Dios es el número uno en inteligencia, porque en realidad todas las cosas provino de Él. Él fue la fuente de creación de todo. Hasta los ángeles fueron creados por Dios para que le asista a Él. Por eso es un Dios creador. La palabra creación dijimos que significa hacer existir algo de la nada. Antes no existía lo que era un ángel, pero Dios hizo que existiese un ángel porque Dios es capaz de hacer pasar de algo que no existía a pasar a que exista. A eso se le llama creación. El hombre, cuando llamamos creación, en realidad no es creación, sino llámese modificación, porque lo que uno hace es tomar los materiales que ya existen, darle otro tipo de propiedades o características, transformar formas, tamaño, propiedades, para formar alguna otra cosa. Por lo tanto, esto es una transformación y no una creación. La palabra creación propiamente dicha significa realmente sacar algo de la nada para que pase a existir. Bueno, en la pregunta número 3 que ustedes ven en pantalla, está explicando cómo Dios entonces creó a este mundo. Dijimos que Dios no tiene cuerpo, no tiene manos para hacerlo como hacemos nosotros, pero Dios tiene algo en común con nosotros, y es que es un Dios que puede hablar. Dios no habla siempre, Dios habla cuando hace falta, cuando es necesario. Pero esta palabra de Dios es tan poderosa y tan efectiva que es capaz de hacer lograr que suceda lo que Él quiera que haga. Y eso lo hace a través de la palabra. Cuando Dios dice algo, esa cosa que Dios dijo pasa a ocurrir tal como Él lo dijo. Por eso, la pregunta número 3 nos está preguntando con qué instrumento Dios creó este mundo. Y como la palabra de Dios en la Biblia, en los versículos 3, 6, 9, 11 del Génesis 1, nos está hablando, o también en Hebreos 11:3, también fue hecho por la palabra de Dios. Porque dice, y dijo Dios algo, y todo pasó a ocurrir como tal Él lo dijo. El poder de nuestro Dios es tan grande que es capaz de solamente con su palabra hacer que las cosas ocurran, inclusive hacer que las cosas que no existían que pasen a existir. Por lo tanto, si este Dios está en nuestra vida, que yo no tenga algo, no es problema. Porque si este Dios se decide a que esa cosa exista en mi vida, pasa a ocurrir y pasa a existir en mi vida. Si yo no tengo salud, Dios quiere que yo tenga salud, Dios lo dice y pasamos a tener salud. Dios sabe que si nosotros no tenemos felicidad, y Dios quiere que tengamos esa felicidad, una verdadera felicidad, y Dios habla para que podamos tener esa felicidad, nosotros pasamos a tener esa felicidad. No hablemos del dinero o no hablemos de cosas materiales, ¿no? Porque también si lo dice, lo hace, por supuesto. Pero lo más importante del ser humano no es el dinero, dijimos. Porque el dinero no puede comprar ni el amor, el dinero no puede comprar la salud. No porque uno tiene mucho dinero puede vivir una vida longeva como fue Steve Jobs, por ejemplo. Fue el hombre más rico del mundo, pero su vida no pudo comprarlo con el dinero. Por lo tanto, el dinero no es lo todo, sino la felicidad de uno. O sea, la felicidad es lo más importante que el hombre debe tener. Porque en realidad el dinero también, ¿para qué queremos el dinero? Porque si buscamos el dinero es porque creemos que con ese dinero podemos obtener la felicidad que queremos. ¿No es cierto? Porque si el dinero no me puede dar felicidad, el dinero no me sirve de nada. Porque si uno está en medio de una isla inhabitada, en medio del océano, y tiene una valija llena de dólares allí, ¿y para qué va a servir ahí? El dólar no le va a servir de nada. Lo único que va a necesitar allí, en esa islita solitaria, es que uno tenga todo lo necesario para vivir feliz en esa isla. Y el dinero no le va a servir. Entonces,
sabemos que todo el mundo fue creado por Dios y cuando Dios dijo, ocurre. Y vamos a un poco leer en Hebreos, a ver si Cristian no puede leer este versículo de Hebreos 11:3 que está aquí. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Amén. La semana pasada hablamos de esto, de lo visible y lo invisible, ¿cierto? La Biblia dice que todo el universo fue creado, formado por la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos por la fe? Porque nadie lo vio en realidad en ese momento. Pero nosotros que somos un ser que razonamos, pensamos, nos damos cuenta que tenemos la certeza y la seguridad que esto fue hecho por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia lo dice así, y realmente pensándolo bien, esto es verdad. Pero además lo que nos está poniendo de manifiesto para que lo pensemos es que todo lo visible, el mundo visible, no provino del mundo visible, sino vino de un mundo invisible que es el mundo espiritual. Y al mismo tiempo Hebreo nos está diciendo que si bien el mundo fue creado por la palabra de Dios, en realidad el mundo visible que nosotros podemos ver y tocar, en realidad provino de un mundo espiritual, de un mundo de los espíritus. O sea que los espíritus, cuando estaba antes todo espíritu, no había nada, no había ni tierra ni sol, ellos decidieron a crear este mundo visible y de ahí salieron todas las cosas visibles. ¿Por qué hago hincapié tanto en esto? Porque nosotros realmente el hombre le da mucho más importancia a lo visible. Porque pensamos que todo lo que se ve es todo. El mundo visible es todo. Y que si no lo vemos no existe. Pero la Biblia nos está diciendo justo lo contrario. No, esto visible en realidad es algo temporario. Van a estar en este mundo visible por más que quieran vivir, no más de 100 años van a vivir en este mundo. Por lo tanto, si este mundo visible que creíamos que era el todo, no es eterno, hay algo más eterno. Nos dice que cuando nosotros morimos en este mundo, así como nacemos, morimos, y cuando morimos vamos a parar en un mundo invisible, que es el mundo espiritual. Y de ese mundo espiritual que realmente existe, nosotros por eso les hice ver un documental de la BBC de la vez pasada de esta mujer que tuvo enfermedad que se llamaba Pam Reynolds, y realmente eso nos da a reflexionar. Inclusive los doctores hoy día están convencidísimos de que hay un mundo espiritual, que uno muere y en realidad no muere, porque no son alucinaciones del cerebro lo que ella vio, no son imaginaciones o sueños lo que ella tuvo, sino fueron resultados reales. Tal es así que hoy día inclusive hacen experimentos acerca del mundo espiritual. Hay una rama de la medicina que empieza a estudiar ahora ya de los espíritus del ser humano y hacen pruebas, hacen experimentos. Y uno de los experimentos es que cuando una persona en la sala de emergencia está moribunda, generalmente lo que hacen en la sala de emergencia, arriba de la sala, en la pared en lo alto, ponen unas repisas, ponen unos estantes que están por encima de la estatura de las personas, por lo cual si uno en esas estantes que están en las paredes, una repisa, ¿no? Una repisa le pone arriba un papel con una figura específica que está por encima de la cabeza de todas las personas que están debajo, por lo tanto que entran y salen en esa sala de emergencia, no pueden ver esas imágenes que contienen, a menos que suba a una escalera y vea desde lo alto. Pero ponen a lo alto por un propósito, para ver cuando alguien muere o está casi moribundo en la sala de emergencia, lo cual nosotros a eso le llamamos experiencias cercanas a la muerte, como lo que le pasó a ella. Y cuando vemos que una persona que está casi moribunda, lo que le ocurre es que de esa persona algo sale de esa persona, el espíritu de esa persona sale y empieza a flotar en el aire, en ese lugar, en la sala de emergencia, y cuando empieza a flotar por encima de la cabeza de las personas, puede ver todo lo que está ocurriendo en esa sala de emergencia. Y tal es así que puede ver inclusive esos dibujos que tienen arriba de las repisas, unas figuras específicas, supóngase estrellitas, circulito, triangulito, cuadrado o lo que fuese. Entonces, cuando una persona
le hacen la terapia intensiva y recupera su salud, empieza a volver en sí, a esa persona entonces los doctores en la experiencia, en los experimentos, a preguntarle qué vieron en lo que estaba arriba de las repisas. Esa persona que estaba moribunda, que vivió, dice exactamente lo que vio arriba en las repisas y es correcto, lo cual demuestra que esta persona lo que tuvo esa experiencia no fueron visiones, no fueron alucinaciones, sino que fueron realmente experiencias reales que tuvo el espíritu de esa persona que salió de ese cuerpo y que pudo divisar todo lo que estaba arriba de las estanterías, de esas repisas, qué tipo de dibujos hay arriba de ello. Por lo tanto, esto es otra experiencia que están haciendo los doctores para certificar realmente sí, el espíritu del ser humano existe como la palabra de Dios en la Biblia lo dice. Por lo tanto, si nosotros un día vamos a morir en este mundo, vamos a tener que dejar este cuerpo. A lo mejor este cuerpo sin vida deja de respirar, pero de aquí sale un espíritu. Inclusive hay un experimento en el cual cuando una persona muere, baja de peso. Es como que el espíritu tiene un peso. Y cuando el espíritu sale de esa persona, el cuerpo de esa persona, cuando sale algo, pesa menos. Hay una diferencia, dice. Porque generalmente en las camas de los hospitales hoy día, la misma cama tiene un número digital que muestra el peso de ese enfermo que está, ese paciente haciendo en la cama. Porque hay ciertos enfermos que no puede usted cada tanto hacerlo levantar y medir el peso de esa persona. Por eso en Estados Unidos también, en Argentina también, en los hospitales modernos, ya tiene esas camas que inclusive miden, constantemente están censando y pesando el peso de ese cuerpo de esa persona que yace en esa cama. Y ellos vieron que cuando una persona moría, ese número bajaba, el peso de esa persona bajaba. Por lo tanto, acá hay algo que realmente la Biblia dice y es real, completamente real y comprobado. Y la palabra de Dios está hablando de este mundo invisible y que ese mundo invisible es tan importante que es capaz de crear las cosas en este mundo y hacer que este mundo visible pase como quiere que ocurra los espíritus de ese mundo. Después vamos a hablar, pero estos espíritus, hay espíritus buenos y espíritus malos. De ahí sale un poco lo que después vamos a ver en el capítulo 3. Pero, en primer lugar, lo que tenemos que tener claro es que hay mundo invisible de espíritus. Y como aquí la Biblia dice que Dios creó al mundo con su palabra. Y la palabra en hebreo se escribe de esta manera que significa dabar. Dabar es palabra, hablar, un idioma. Y saben que este dabar, la palabra con que Dios creó al mundo, no son simplemente emisiones de voces. Nosotros hablamos a alguien, nos comunicamos a través de emisión de nuestras cuerdas vocales. Cuando uno empieza a hablar, el aire que sale del pulmón empieza a vibrar las cuerdas vocales y nosotros lo gesticulamos de tal manera nuestras bocas y labios y nuestras lenguas para poder emitir distintos tipos de sonidos, que esos sonidos están de alguna manera codificados de acuerdo para que formen un idioma para poder comunicarse. Pero en el mundo espiritual no hace falta un medio físico como tenemos nosotros, estas vibraciones del aire para transmitir. A veces se puede hablar al otro sin vibraciones de aire. O sea que una persona puede escuchar mi espíritu, porque yo soy un ser espiritual, mi espíritu puede escuchar sin vibraciones de aire. Porque a veces la Biblia registra casos en que una persona escucha la voz de Dios, pero la gente que estaban a su alrededor no han escuchado, por ejemplo. O que si alguien ha visto algo, la gente que estaba a su alrededor no ha visto. Eso puede ocurrir. Por lo tanto, el mundo espiritual, los espíritus, puede hablarle a uno en forma, digamos, no sé si llamarlo así, pero como una en forma telepática. Le puede hacer transmitir ese sonido y esas imágenes sin ningún medio que haya en el medio entre esas dos partes. Por lo tanto, cuando nosotros decimos la palabra de Dios, tenemos que entender que no es la palabra que nosotros emitimos hoy día actualmente. La palabra dabar, la palabra de Dios, es en realidad alguna propiedad que tiene Dios de poder comunicar, de poder hacer que las cosas sucedan.
A veces la palabra de Dios es como una energía superior que puede hacer lograr que las cosas sucedan. ¿Me entienden? Por lo tanto, cuando aquí dice dabar, no lo pensemos que es el mismo idioma, la palabra que utilizamos nosotros hoy día. La palabra de Dios es algo mucho más superior. Que esa palabra incluye energía, poder, voluntad y todo eso que está involucrando en la palabra de Dios, que se puede inclusive ser escuchado por el hombre, y ese hombre que escucha lo puede registrar, lo puede escribir de lo que escuchó. Entonces, esto nos explica un poco cómo fue la Biblia escrita. La Biblia fue escrita por personas que escucharon la voz de Dios y Dios le ordenó que escribiera eso, y todas las cosas que Dios dijo, esa persona que lo escuchó empezó a anotar, a escribir por orden de Dios. Es lo que hizo, por ejemplo, Moisés, que es la persona que escribió este libro de Génesis y los otros 4 libros subsiguientes, que se llama el Pentateuco. Bueno, esta cosa es muy importante también, porque cuando Dios habla al hombre, el hombre lo escucha, el hombre entiende ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios, y empieza a anotar lo que Dios dice. Pero una cosa muy curiosa que ocurre con ese proceso. Cuando uno dice, escucha a Dios, y Dios dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa. Primero lo dice. Entonces el hombre lo escribe, lo escucha y lo escribe. Y cuando pasa el tiempo, ¿qué pasa? Esa cosa que Dios dijo que lo iba a hacer, ocurre tal como Él lo planeó y lo dijo, lo anunció. Esa cosa, cuando Dios dice algo, le da a conocer algo, para que el hombre sepa de lo que Dios va a hacer en el futuro, se le llama profecía. Por lo tanto, el hombre que escucha la voz de Dios, lo entiende y lo anota y lo registra, se le llama profeta. Profetas son gentes que escuchan por el Espíritu de Dios, escucha voluntad de Dios, voces de Dios, lo registra para predecir lo que Dios dijo que iba a hacer. Entonces, ¿cómo sabemos que esto que escuchó el hombre, ese profeta, es algo real? ¿Cómo se puede saber que lo que el profeta dijo es real? Únicamente puede saber que eso es real, que Dios lo dijo, cuando realmente esa cosa ocurre en tiempo y en forma como Dios lo dijo. Entonces, si ocurre eso, quiere decir que Dios es verdad. ¿No es cierto? Una de las cosas que Dios dijo a Abraham, por ejemplo, tendrás descendientes como las estrellas del cielo, le dijo a Abraham. Y sabemos que Abraham era un hombre que no tenía ni un hijo. Era imposible. Además, un hombre que tenía 100 años. Y al llegar a 100 años, nadie espera que lo que dijo es verdad. Pero cuando Dios le dice, sí, vas a tener hijo, y vas a tener muchos hijos, muchos descendientes. Y cuando la historia empieza a registrar, de Abraham empieza a nacer un hijo a los 100 años, y todo lo que Dios dijo empieza a ocurrir tal como lo dijo, tal que hoy día de su descendencia nacieron toda esta nación llamada los israelitas, que están llenando la tierra. Entonces, lo que Dios dijo es verdad. Más aún, nuestro Dios es de verdad, es real y es todopoderoso, porque todo lo que Él dice ocurre tal como lo dice. ¿Me entienden? Es por esa razón empezamos entonces nosotros a estudiar esta Biblia, empezamos a ver que nuestro Dios es un Dios maravilloso, es real, es verdad, porque todo lo que Él dice ocurre tal como lo prometió que ocurriría. Todas sus profecías cumplieron al pie de la palabra, al pie de la letra, como tal como lo dijo. Él dijo que iba a mandar a Jesucristo, mandó a Jesucristo. Él dijo, voy a salvar a la humanidad, voy a perdonar a la humanidad. Él lo perdonó. Todo eso ocurrió tal como lo dijo de una escritura que Él lo prometió hace miles de años atrás. Y esto lo está ocurriendo. Hay una sola cosa que todavía no ocurrió, que está prometido por Dios, y es la nueva venida de Jesucristo. Y según lo que está registrado en la Biblia, esta nueva venida de Jesucristo está muy próximo, está muy cerca. Bueno, todo esto que estamos diciendo se basa en esto que decimos la palabra dabar de Dios.
que la palabra de Dios tiene tanto poder, energía, autoridad, sabiduría, que puede hacer que las cosas ocurran tal como Él lo está diciendo, inclusive crear al mundo. Por lo tanto, tenemos que empezar a entender que la palabra de Dios es algo muy especial. No son las palabras humanas. La palabra de Dios es capaz de crear al mundo. Y como podemos ver aquí en la Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, que Dios dijo que a través de su palabra creó al mundo, esta oración se repite 10 veces durante los 6 días de creación. O sea que siempre Dios utilizó la palabra para crear al mundo. No utilizó ninguna otra manera. Y la palabra es algo propio de Dios. Recuerden esto de la palabra de Dios porque después vamos a retomar cuando Dios crea al ser humano. Bueno, la pregunta 3 siguiente dice, ¿cuántas veces usted puede encontrar la palabra y Dios dijo y fue así? Como cuando lo dijo, fue así. Y vemos acá en Génesis capítulo 1, versículo 3, 6 al 7 también, 9, 11, 14, 15, 20, 24, 26. ¿Ya cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces aparece que Dios creó a través de su palabra al mundo. Y si nosotros leemos en Hebreos 4.12, dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, dice. La palabra de Dios es algo que tiene vida, energía, y es poderosa. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos, dice. Esa palabra de Dios es algo realmente tan poderoso que es más poderosa que una espada que tiene 2 filos en los costados. ¿Por qué? Inclusive puede penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que tenemos que entender que la palabra de Dios que estamos nosotros enfrentando en este momento, que estamos viendo, no son palabras cualquiera. Esta palabra de Dios no es comparable con las palabras de una novela. No es una historia ni una novela. Esta palabra de Dios dice que es viva y poderosa. ¿Por qué? Porque son palabras que ocurren tal como lo dice y hace. Aquel que cree esta palabra de Dios, lo acepta en su corazón, empieza a ocurrir esta transformación, esta dinámica de la palabra, la energía empieza a manifestarse en la vida de uno. ¿Amén? ¿Se entiende esto? Bueno, por tanto tenemos que entender que la palabra de Dios es algo muy especial, muy especial. Es fuerza, viva, energía, poderosa. ¿Y cuál fue la reacción de Dios al ver todas las cosas creadas? Dios, ¿qué dijo? Consideró que era bueno. Es decir, que todas las cosas que Él creó, Él estuvo contento con eso, estuvo de acuerdo. Es decir, Dios cuando vio crearse las cosas del cielo, las luces, la luna, el aire, las aves, los animales, todo Dios lo consideró que era bueno realmente. Es decir, todo está creado de acuerdo a la voluntad de Dios. Ninguno estuvo en contra de la voluntad, porque si Dios no estuviera de acuerdo, Dios hubiera dicho que no era bueno, esa cosa creada no estaría de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si Dios dijo que era bueno, todo fue creado de acuerdo a la voluntad como Él lo quiso. Es decir, si nosotros miramos todas las cosas a nuestro alrededor, todas las cosas fueron creadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Miramos esas nubes en el cielo azul, las aves que vuelan en el firmamento, vemos las montañas, los árboles frondosos, los árboles verdes, todos estos colores verdes y flores de todos colores, todo esto esta hermosura es algo que Dios lo planeó, lo hizo de acuerdo a su voluntad. Dios quiso que así fuera y así fue. Es decir, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor son obra maestra de Dios. Así que todo lo que nosotros vemos, por más que alguna cosa que no me guste, a Dios le gustó. Dios estuvo contento con eso. Dios estuvo realmente
gozoso al crearlo y al verlo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a criticar algo que Dios ha creado? ¿No es cierto? Muchas personas que caen en depresión, que caen en frustraciones, empiezan a ver su vida de tal manera que nada le gusta. Ni siquiera le gusta su apariencia, no le gusta su vida, no le gusta sus amigos, no le gusta a sus padres, en fin. Una persona que empieza a pensar, a ver las cosas de esa manera, empieza a caer en una depresión, al fin no le gusta nada, ni siquiera su vida le gusta, y termina suicidándose porque no le gusta nada. ¿Me entienden? Pero en realidad eso es porque es un engaño que le pone el enemigo Satanás en la mente de esa persona. Pero una persona realmente que ama a Dios sabe que todo el mundo que ha creado, inclusive la vida de uno, la apariencia de uno, todo lo que uno tiene, también fue creado de acuerdo a la voluntad de Dios, a su grata voluntad. Por lo tanto, soy una persona que he sido creado para glorificar a Dios, para alegrar a Dios. Y que Dios estuvo contento al verme a mí. Y yo no soy quien para poder juzgar a nadie. ¿Por qué? No puedo juzgar la apariencia de otro. ¿Por qué? Porque eso también fue una creación de Dios y Dios estuvo contento. Dios empieza a crear una variedad de cosas y de personas y de aspectos que son todos diferentes. Pero Dios estuvo contento con cada uno de ellos. Y el enemigo Satanás le pone pensamientos en la cabeza de empezar a detestar la obra de Dios, hacer para que no le guste la creación de Dios. Empieza a crear sentimientos de rechazo, lo cual es un engaño. El enemigo pone en la cabeza de uno. Por eso lo que tenemos que tener siempre cuidado es cuidar estos pensamientos de uno, para que no venga un enemigo, Satanás, y nos meta pensamientos aquí en la cabeza en contra de la voluntad de Dios. Porque esa es la especialidad que tiene Satanás, de tratar de poner aquí pensamientos en contra de la palabra de Dios para que nosotros no escuchemos, lo rechacemos, que empezamos a pensar en contra de Dios, y todo esto lo pone, ¿quién? Enemigo Satanás aquí. Cuando ocurre eso, tenemos que empezar a darnos cuenta que realmente aquí hay un espíritu maligno, invisible, que me está afectando, que voy a empezar entonces a pedir a Dios que me ayude a que este pensamiento que pone el enemigo sea limpiado y que realmente pueda ver la verdad de las cosas de Dios como Dios quiere que vea las cosas. Y Dios quiere que nosotros veamos que el mundo creado por Dios es algo que fue maravillosamente creado para la gloria de Dios, porque Dios estuvo contentísimo al ver todo esto que fue creado. Todo fue a buena voluntad de Dios. Y tenemos que empezar a ver al mundo de esa manera. Todo el mundo creado a mi alrededor es algo que Dios lo creó y Él estuvo contento de verlo, porque Él es obra maestra de Dios. También ustedes pueden ver todo esto que cuando Dios dijo que era bueno, en Génesis capítulo 1, ya lo dijo en 10, 12, 18, 21, 25, 31, ya en estos 6 versículos Dios está confirmando que todo lo que Él creó era bueno para sus ojos. Pasamos a la pregunta número 3 siguiente y dice, ¿qué sugiere esto acerca de Dios y su palabra? Todo esto que hablamos hoy, ¿qué es lo que le parece? Si nosotros leemos en Salmos 33, 6 al 9 o Colosenses 1, 16, dice esto. Por ejemplo, en Salmos 33, 6, 9, dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. O sea, todo esto es como una metáfora, como es una poesía, ¿no es cierto? Porque no es que Dios realmente sopló y de su boca salieron las estrellas. Es de tal manera que con su palabra las estrellas empezaron a formarse el universo y empiezan a rondar sus órbitas que hoy tienen. Dice que Él recoge en un cántaro el agua de los mares. Por supuesto, Él no tiene un cántaro para recoger los mares o que junta en vasijas los océanos. Es una metáfora, una comparación para demostrar que nuestro Dios es capaz de manipular hasta los océanos y los mares inmensos, hasta esas aguas, Él lo puede juntar y hacer que empiece a formar y que empiece a confinarse en esa tierra que Él creó
en el océano y que están allí confinados. Eso es lo que quiere decir. Y dice el versículo 8, tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme, todo quedó en su lugar como Él lo dijo. Nosotros dijimos que ni siquiera el sol y la luna, la tierra, todo tiene una distancia que Él lo fijó para que si nosotros estamos un poco más cerca del sol, todas las cosas son quemadas. Si estamos un poco más lejos del sol, todas las cosas empiezan a congelarse. Estamos en una distancia tal perfecta para que toda esta vida en la tierra permanezca y empiece a florecer. ¿Y esto qué es? ¿Una casualidad? ¿O Dios lo puso justamente en el lugar? Dios lo puso en ese lugar. Bueno, si leemos en Colosenses 1:16 también dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. No solamente las cosas visibles creó Dios, hay cosas invisibles que creó Dios, como tronos, poderes, principados, autoridades. Son poderes, potestades que hay en un mundo espiritual. Y todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y por qué? Para Él y también para la gloria de Él, para que toda esta cosa sea de gloria para Él. Es decir, nosotros también somos parte de una creación que Dios hizo. Y el objetivo por el cual Dios ha creado al hombre con todas las cosas es para que todas las cosas podamos glorificar a Él, hacer feliz a Dios, hacer que Dios sea glorificado. Dios viéndonos se glorifica. Y nosotros hemos sido creados. Pero si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, rechazamos a Dios, le damos la espalda a Dios, Dios no se va a glorificar. Dios se va a glorificar cuando nosotros entendemos su palabra, entendemos la verdad de las cosas como fueron creadas y entendemos entonces cuál es el objetivo de mi vida, por qué fui creado en esta tierra, cómo he pasado a vivir en esta tierra, por la mano de Dios, por la obra de Dios, por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Para que yo en este mundo viva, no para llenarme mi barriga, mi bolsillo, sino también para que nosotros podamos vivir para glorificar a Dios. Ese es el objetivo primordial del ser humano. El ser humano fue creado por Dios porque Dios tuvo un plan, un propósito en nuestra vida de que nosotros glorifiquemos a Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para hacer las cosas que Dios quiere que haga. Vivir para cumplir la voluntad de Dios. Hemos sido creados para vivir, para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad, para hacer cumplir los deseos de Dios, para lo cual fuimos creados nosotros aquí. Ese es el objetivo primordial de mi vida. Para eso vivo, para eso respiro, para eso trabajo, para la gloria de Dios estoy ganando dinero, para la gloria de Dios estoy trabajando y sudando. O sea, todo esto debe ser para la gloria de Dios. Entonces, cuando hacemos esta voluntad de Dios, todo tipo de adversidades que podemos encontrar en el camino, Dios Todopoderoso, el Creador del universo, nos va a ayudar para que esas cosas sean solucionadas fácilmente. Nosotros estamos orando con unas hermanas aquí en Estados Unidos y esta hermana tiene un problema de salud, tenía mejor dicho. Y ese problema de salud era que todo el sistema linfático que tiene ella tiene problemas de tal manera que ella empieza a tener células cancerígenas en su cuerpo. Porque ustedes saben que todo el sistema linfático trata de hacer circular en el cuerpo del hombre sistemas de defensa para que todo tipo de células malformadas, todo tipo de células cancerígenas sean destruidas por estos sistemas de autodefensa. Y al tener ese problema de autodefensa empieza a crearse distintos puntos de células y celdas. Cuando empiezan a hacer una tomografía computada empezó a aparecer células cancerígenas. Entonces nosotros por ella tenemos todos los días reuniones de oración por Zoom, oramos, empezamos a reprender, porque ¿quién quiere destruir esas obras maestras del cuerpo humano que es obra de Dios? ¿Quién va a empezar a destruir este cuerpo? El enemigo Satanás y sus demonios quieren destruirlo. Empezamos a reprenderlo, empezamos a orar a Dios para que todas esas maldades del espíritus malignos que obran sobre la vida de ella sean expulsadas.
¿Y saben qué? La semana pasada le hicieron la biopsia y se dieron cuenta que antes habían sacado tomografía donde realmente había cáncer en esos estudios, y al terminar de hacer la biopsia se dan cuenta que no hay cáncer. Y ahora los doctores entraron en un problema porque hasta ahora ellos diagnosticaron que ella tenía cáncer, gastaron un sideral de dinero, decenas, cientos de miles de dólares para internarla, para hacer todos esos estudios carísimos, y al final ella no tenía nada. ¿Se dan cuenta de lo que pasa? Es que como ahora entre ellos dice que la última reunión de doctores empezaron a gritar y a pelearse entre ellos porque decían, ¿por qué tú te equivocaste? Porque están ahora en un problema ellos. Porque internaron a una persona que realmente era sana y salva, no tenía nada. ¿Se dan cuenta? Y están en un problema. Pero no va a haber problema. Eso es lo que pasa. O sea que nuestro Dios es tan poderoso que cualquier problema que tengamos, Dios lo soluciona. Si no podemos concebir hijos, Dios lo puede hacer. Por ejemplo, tuvo 90 años Sara, ella puede tener hijos. ¿Qué no puede hacer Dios? Si hasta puede hacer desaparecer células cancerígenas. Es que nosotros, si no entendemos a este Dios, nos perdemos estas buenas cosas que tenemos en nuestra vida. Nos perdemos a este Dios tan bondadoso y bueno, capaz de dar a su Hijo unigénito para bendecir nuestra vida con todo su poder. Lo dejamos de lado. Es como que dejamos al todopoderoso Dios, está siempre Él a nuestro lado, lo obviamos y queremos vivir con nuestro pequeño esfuerzo, viviendo, corriendo todos los días, y no nos sale como queremos que salgan las cosas. ¿Me entienden? Pero si Dios nos hace, si Dios nos da bendición, todas las cosas nos va a ir muy bien. Porque no son mis palabras, son promesas de Dios que dice la Biblia, lo dice. Si ustedes obedecen mis mandamientos y mi palabra, cumplen mis palabras, yo voy a ser su Dios, voy a estar viviendo entre ustedes, voy bendiciéndolos. Y todas las cosas que ustedes hagan van a ir bien, dice. Eso es lo que Dios quiere hacer en definitiva. Porque Dios nos ama. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos, su pueblo, bendecido por la mano poderosa de Dios. Y Dios quiere hacer eso. El hombre neciamente le da la espalda, desobedece a Dios, no escucha su voz, quiere vivir de acuerdo a su manera y le va mal. Y hasta que se da cuenta, regresa, y cuando regresa, cuando Dios empieza a obrar en nuestra vida, Dios entra a nuestra vida, Dios empieza a gobernar nuestra vida, toda nuestra cosa empieza a ir bien. Tengo que poner las cosas en orden. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestras faltas ante Dios. Eso es lo más importante. El primer paso a que Dios gobierne nuestra vida es que tenemos que empezar a arrepentirnos de las cosas que hemos hecho y hemos ofendido a Dios. En lugar de glorificar a Dios, en lugar de hacer que Dios se sienta grato con nosotros, nosotros hemos hecho algo que le ha desagradado a Dios, le hemos ofendido a Dios. ¿Y qué es eso? No vivir de acuerdo a su palabra, no vivir de acuerdo a su voluntad. Y tenemos que empezar a arrepentirnos de eso. Y si empezamos a arrepentirnos de eso y decimos, Señor, sinceramente me equivoqué, no sabía, perdóname, quiero vivir de ahora en adelante como tú quieres que vivas. Gracias por enseñarme estas palabras, gracias por enseñarme tu voluntad. Voy a vivir de acuerdo a tu voluntad. Estoy dispuesto a glorificarte a través de mi vida. Así, entonces Dios empieza a poner sus ojos sobre mi vida. Dios empieza a entrar en mi vida. Dios empieza a bendecir. Dios empieza a intervenir. Todos mis problemas empiezan a ser resueltos. Nosotros le pedimos a Dios, tengo un problemita, Señor, tengo este problema de salud, tengo este problema económico, tengo este problema de relación. Todos estos problemas, Señor, ayúdame a solucionarlo. Él tiene todas las cartas y poderes para poder solucionar todos nuestros problemas. Para Él no es nada. Si es capaz de crear al mundo universo, ¿qué no va a poder hacer Él? Hasta Él resucitó muertos. Él es un Dios que resucita hasta muertos. Amén. Lo único que tenemos que hacer es apegarnos fuertemente a este todopoderoso Rey que nos ama. Eso es todo. Amén. ¿Qué sugiere esto acerca de Dios y su palabra? Nos damos cuenta entonces que la palabra de Dios es poder. Nos damos que la palabra de Dios es viva y que la palabra de Dios es fiel. Por eso nosotros leemos, creemos en esta palabra
que es la palabra de Dios, que puede transformar nuestra vida, porque no es simplemente unas escrituras, sino esta palabra de Dios es poder, es viva, es energía, es la verdad, y ocurre como Él lo quiere decir, y va a ser así como nuestra vida. Y Dios dice que nuestra vida sea feliz para la gloria de Dios. Y por eso nosotros leemos, estudiamos, creemos, aceptamos esta palabra de Dios y obedecemos para que esto ocurra en mi vida. La verdadera felicidad, que se puede obtener no con el dinero. No se compra con el dinero estar feliz, ni siquiera con el dinero se puede comprar. Con el dinero quería comprar la felicidad, quería comprar la salud. Con el dinero creían que podían curar esa enfermedad de cáncer, no lo podían. Steve Jobs murió de cáncer de páncreas, pero no fue el dinero lo que compró la salud. La salud lo pudo obtener ni con el dinero, y esta mujer que estamos orando, porque entendió la palabra de Dios, decidió obedecer y a orar en el nombre de Jesús, de acuerdo a como Él lo dijo, y empieza Dios a obrar en su vida, y empieza a crear milagros en su vida, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios todopoderoso. A este Dios estamos creyendo, a este Dios queremos glorificar. Amén. Bueno, vamos a orar hoy aquí, vamos a dejar y vamos a cerrar nuestros ojos. Y en este día, quiero que reflexionen en lo que voy a decir. Hemos aprendido la palabra de Dios, que dice que Dios creó el universo y que Dios lo creó con todo gusto para que nosotros todos fuéramos felices, y queremos vivir felices, y Dios nos dio la manera, y la manera de vivir es dejar atrás todos mis pensamientos equivocados del pasado, dejar atrás todas mis terquedades, dejar todo atrás, toda mi necedad de querer vivir mi vida de acuerdo a mi voluntad, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con ese propósito fuimos creados, porque el propósito de Dios era que nosotros seamos felices. Y queremos decir entonces, Señor Jesús, repitan conmigo, Señor Jesús, gracias por estas palabras. De hoy en adelante, me arrepiento de todos mis pecados, todas mis faltas ante ti. De ahora en adelante, deseo vivir de acuerdo a tu voluntad, cumpliendo tus mandamientos para glorificarte. Oh Dios mío, ayúdame para que mi corazón y mi mente pueda comprender tu palabra y vivir de acuerdo a tu palabra. En primer lugar, que me he arrepentido de todas mis faltas ante ti. Quiero recibir a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, para que gobierne mi vida. Rechazo todo tipo de engaños y persuasiones del enemigo, y solamente Jesús. Tú eres mi Señor y Salvador. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Bienvenido eres en mi vida. Entra en mi vida. Gobierna mi vida. Bendice mi vida. Para que viva para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios. Y nos vemos la semana próxima y continuamos con esta última parte de la creación. Amén.